la semana pasada nos preguntaron acerca de la alabanza en la iglesia, así que pues vamos a hablar de este tema hoy. Espero que les guste. Vamos a hablar cuál es la alabanza correcta o cómo debe ser la alabanza y la adoración corporativa correcta dentro de una iglesia. Antes que nada hay que definir qué es adorar. Adorar en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a postrarse. Y no siempre va a ser postrarse físicamente, sino más bien es humillarse, es reconocer quiénes somos y quién es Dios. El tema que estamos tratando se refiere a la adoración corporativa o a la adoración dentro de la congregación. Y la pregunta del millón aquí es: ¿cómo debe ser esa adoración? ¿Qué estilo musical? ¿Rock o música clásica? ¿Himnos o cantos contemporáneos? ¿Se debe aplaudir, no aplaudir? ¿Parados, sentados, etcétera? Esa es la pregunta y eso es el tema que queremos aclarar en este momento. Muchas congregaciones tratan de copiar exactamente el modelo de adoración judía que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la adoración que vemos en el Antiguo Testamento no es normativa, es decir, en ninguna parte se nos dice que como adoraron los judíos, así nosotros debemos adorar. Los judíos adoraban pues con salmos, con danzas, pero el principal centro de su adoración era el templo. En el templo ellos daban sacrificios, ofrecían votos, llevaban ofrendas, y esa era la principal forma de adoración del pueblo judío. Los estilos musicales del pueblo judío eran muy propios de su cultura. La poesía hebrea era algo muy propio de esos tiempos y es algo que no podemos copiar directamente a nuestros días. Hay que notar que en el Nuevo Testamento se hace un cambio drástico. Jesús mismo es el que lo hace en Juan 4, en el diálogo con la mujer samaritana. Va a hablar de la adoración. Los samaritanos estaban adorando y tenían un sistema de adoración en otro lugar, que era el monte de Gerizim, y los judíos estaban adorando en el templo en Jerusalén. Entonces en este diálogo Jesús va a abolir el lugar y las formas externas de adoración y va a decir que viene la hora y ahora es cuando tendremos que adorar en espíritu y en verdad. Entonces ya no se refería a algo externo, a un lugar, a una forma, sino algo desde nuestro interior y en base a la verdad, que es el conocimiento de quién es Dios. Es un correcto conocimiento de quién es Él y por qué debemos adorarle. Y entonces vemos en el Nuevo Testamento que se nos da un poco énfasis sobre formas externas de adoración, y más que nada el énfasis en el Nuevo Testamento es la santidad, es nuestra vida interior de cómo debemos de vivir, y esa es nuestra forma de adoración, tanto que Pablo dice en Romanos 12:1 que nosotros presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio y que ese es nuestro culto racional. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento en realidad no hay una indicación directa de cómo se debe adorar hablando de una forma externa, sino más bien se enfoca a la santidad y a la búsqueda de una obediencia a la palabra de Dios. El templo era el centro de adoración judía, pero Jesús llegó y era la hora en que debían adorar en espíritu y en verdad, con el centro en Jesucristo, uno mayor que el templo, porque el templo era figura de Él. Ahora, ¿por qué sucedió este cambio en el Nuevo Testamento? ¿Por qué de tener formas externas de adoración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no encontramos ese énfasis? Bueno, el asunto es que el Evangelio habría de llegar a todas las naciones, a todas las culturas, por lo tanto, era poco apropiado que se nos mencionara o que se nos dieran indicaciones de una forma externa de adoración, ya que la adoración iba a ir de acuerdo a cada cultura. Entonces, ¿cómo debe ser la adoración corporativa? Debe ser contemporánea, debe ser según la cultura. Una persona debe sentirse identificada con la adoración, con el estilo musical. Tú a un anciano no puedes ponerle rock porque difícilmente se va a poder concentrar en adorar. Y tampoco hay muchos jóvenes que tienen la idea de que himnos, de que todos estos estilos más tranquilos no son correctos y no tienen la suficiente energía como para adorar. Eso también es incorrecto. No podemos decir que algo es bueno o algo es malo en ese sentido. Lo que sí tenemos que entender es que todo debe ser con orden y que debe ser para edificación de la iglesia. Entonces, estás mal si dices que aplaudir es malo, y también estás mal si dices que no aplaudir es malo. Estás mal si dices que tienes que hacer esto o lo otro, y estás mal si dices que no tienes que hacer eso. No puedes basarte en eso, porque la enseñanza bíblica nunca se refiere a algo externo, a forma, sino se refiere al corazón. Lo más importante en la adoración colectiva sin duda tiene que ser que sea bíblica. Es decir, los cantos que cantamos
cantamos, las alabanzas que cantamos, tienen que ser centradas en la Biblia. Y cuando hablo de ser centradas en la Biblia, bueno, pues tienen que ser centradas en Cristo, porque Cristo es el centro de la Biblia. Y como vemos en el Nuevo Testamento, el énfasis de la adoración es Jesús, es el Evangelio. Si nuestras canciones no están centradas en el Evangelio, si nuestras canciones no están centradas en la Biblia, pues en realidad es una adoración que carece de lo que Jesús decía de adorar en espíritu y en verdad. Si queremos hacer un llamado de atención a entender que la adoración debe ser bíblica, sí debe ser contemporánea. Yo creo que con eso no tenemos mayor problema, a menos que tú tengas la idea de que tal género musical como himnos es muy tranquilo para adorar, o también que tú pienses que música contemporánea, música con más instrumentos es incorrecta porque sale del orden. Cuidado si eres de esas personas, porque no es lo que enseña la Biblia. El mayor problema de ahorita es esa tendencia a cantar cualquier cosa en la iglesia y no cantar canciones centradas en Cristo. Cuidado, porque ahorita hay todo un movimiento que se centra en hacer canciones bonitas, canciones que se sientan padres cantar, pero que se alejan de las escrituras. Hay muy buenos grupos, hay muy buenos ministerios, hay hermosos signos también que se encargan de exaltar a Jesucristo, de exaltar a Dios y su obra de redención por la humanidad. Entonces, ese debe ser tu enfoque a la hora de escoger cómo vas a adorar en tu iglesia. Eso debe ser lo que tengas en mente siempre. Bueno, esperamos que te haya gustado este video. Conocemos algunas bandas y algunos ministerios musicales. Si te interesa que te recomendemos, lo podemos hacer. Déjanos tus preguntas. También deja tus comentarios al respecto. Y pues si tienes más dudas, más preguntas o temas que quieres que tratemos, también puedes preguntarnos y dejarnos tus sugerencias. Bueno, así que dale like y compártelo en sus redes sociales. Nos vemos pronto.